Hay muchas mentiras en torno a la poligamia y cómo se vivió en el mormonismo. En mis dos videos anteriores estuve respondiendo a medios patrocinados por la iglesia, donde se difunden estas mentiras o verdades a medias. En esta ocasión voy a comentar el fragmento de un video de opinión acerca de la serie Por Mandato del Cielo. Creo que este canal no es patrocinado por nadie y aunque la opinión que da acerca de esta serie no deja de ser una opinión, se pone a hablar de más acerca de varios temas que no sé si no los conoce o decide deliberadamente mentir al respecto. Vamos a verlo. El nombre de este canal es Temas Existenciales. No me pienso adentrar mucho a la opinión que esta persona tiene acerca de la serie, porque al final de cuentas es una adaptación. A mí en lo personal me gustó mucho y se las recomiendo, pero vamos a ver otras cosas que dijo que me llamaron más la atención. Nosotros no podemos juzgar la época anterior, la década de 1830, 40 y 50, con nuestros ojos actuales. Es una época totalmente diferente, casi un mundo totalmente distinto. En esa época no pasaba nada, no había una ley en contra de la poligamia todavía. Las personas que querían podían casarse con una, dos o tres mujeres sin ningún problema, hasta que comenzaron a formularse las leyes correspondientes que limitaban la poligamia. Otra cosa. Esta es una idea muy difundida dentro del mormonismo. Se dice que no había ninguna ley en contra de la poligamia, pero esto es definitivamente falso. Vamos a ver por aquí. Este es el Código Criminal de Illinois en la época de José Smith. Aquí se habla claramente en contra de la bigamia o en contra de tener dos esposas o dos esposos al mismo tiempo, estando los dos con vida. Y así como en el estado de Illinois, lo más común en Estados Unidos era estar en contra de la poligamia o la bigamia, o incluso había leyes en contra del adulterio. Esta otra página que les estoy mostrando es de una iniciativa de Abraham Lincoln donde se habla en contra de la poligamia. Todos los links se los voy a dejar en la descripción de este video. Esto no es de la época de José Smith, es de la época de Brigham Young, pero la idea es básicamente la misma. La poligamia no era ni legal, ni aceptada, ni bien vista para los ojos del gobierno o la gente en general. Desde sus inicios, el tomar a más esposas o el tomar a menores de edad era algo muy mal visto. Bueno, vamos a continuar con el video. También que se acusa mucho es que los miembros de la iglesia se casaban con menores de edad, con mujeres de 14 y 15 años. Eso era totalmente normal en esa época, en 1830, 40, 50, incluso quizás en 1900. Las personas, hombres de 30 y 40 años, se casaban con mujeres, o hoy conocidas, se les puede decir niñas, de 14, 15 y 16 años. Era algo que acontecía, algo que no estaba mal visto. Incluso se casaban entre parientes muchas veces. Hoy en día es algo que está mal, incluso es algo ilegal casarse con una persona de esa edad, está totalmente mal, pero en esa época no era algo que estaba mal y era algo que era prácticamente normal. Entonces no podemos condenar los hechos de las personas del pasado, como dije anteriormente, con nuestra forma de ver el mundo hoy en día. Es algo totalmente descabellado querer inculcar. En lo último que dijo esta persona estoy de acuerdo. No se puede condenar el pasado con el conocimiento del presente, pero tampoco se puede justificar el pasado con el conocimiento que no tienes. La idea de que el casarse con menores de edad era algo común y algo normal es simplemente falsa. Si él se hubiera puesto a investigar un poco, se hubiera dado cuenta que en los censos se muestra algo contrario a lo que él declara. No era ni normal, ni era bien visto, ni era común que un señor de 30 y tantos años tomara como esposa a una menor de edad. Les voy a enseñar unas gráficas que encontré al respecto. Las gráficas que les voy a mostrar se sacaron de aquí, de esta página. Es confiable, no está ni a favor ni en contra de la iglesia, simplemente muestra las cosas como sucedieron. Y a partir de ahí los datos se pueden interpretar. Este censo es de 1850 y como podemos ver en esta gráfica, se las voy a explicar tantito, solamente el 9.6% de las chicas adolescentes estaban casadas. José tomó mujeres de 14, 16, 17 y 19 años. Aquí en la parte verde se representan las mujeres que estaban solteras y con la parte azul las mujeres que estaban casadas. Entonces en los 14 años es casi imperceptible y conforme va avanzando la edad se pueden ver que más mujeres de esa edad estaban casadas, pero de todos modos era algo que casi no ocurría, solamente se habla del 9.6% de las mujeres que se casaban a esa edad. Y de ahí surge la pregunta, ¿con qué personas se casaban las adolescentes en la época de José Smith? Aquí vemos los grupos de edades con los que las adolescentes se casaban. Ese 9% del que hablamos aquí se casaba en su mayoría con gente de 20 a 24 años y 25 a 29 años. Era muy poco probable que un adolescente se llegara a casar con alguien de estos otros grupos de edad. De hecho, aquí viene marcado que José estaba de 35 a 39.
Y es casi imperceptible aquí la edad de José comparado con los grupos de 20 a 24 años, 25 a 29 o incluso otros adolescentes de 15 a 19 años. Cuando personas pagadas por la iglesia mormona o otros miembros de la iglesia hablan de que era algo normal que las menores de edad se casaran con personas mayores, les están mintiendo, y esto es algo que se puede comprobar muy fácilmente viendo los resultados que sueltan los censos de la época. Aquí tengo otro censo. La verdad habla acerca del efecto de la guerra civil en los matrimonios, pero tiene estadísticas similares. Vamos a verlas. La información de esta tabla abarca de 1850 a 1880 y habla acerca de diferentes censos que se hicieron en esta época. Podemos ver que en Estados Unidos en 1850 solo el 12.2% estaba casada. La década siguiente solo el 12.4%. Vienen también los resultados de mujeres casadas según la zona, y los resultados no varían: 10%, 16.5%, 7.7%, 8.5%. Entonces vemos aquí un patrón, algo que no se puede negar, a pesar de que ellos te digan que lo estudiaron y que lo sintieron en su corazón o algo así. Están mintiendo. El sentir algo en tu corazón no lo hace verdadero. Y esto es una muestra muy clara para mí de que no hablan con la verdad. No sé si sea por desconocimiento, porque simplemente lo escucharon en algún lado y lo repiten, o porque deliberadamente deciden mentir al respecto. No sé cuál sea la razón por la cual se dedican a comunicar datos incorrectos y a hablar en contra de las personas que simplemente comunicamos cómo sucedieron las cosas. Cuando uno conoce la historia real, cuando uno conoce los dos lados de la moneda, puede tomar una decisión más informada sobre si esto es verdad o esto es mentira, sobre si la iglesia dice la verdad o la iglesia oculta cosas. Creo que sería bueno más adelante establecer conversación con las personas que manejan estos canales y preguntarles por qué repiten esto una y otra vez como si fuera algo real. Yo en lo personal estoy abierto al diálogo y a escucharlos si ellos tienen otros datos acerca de esto. Bueno, voy a continuar con el video. Algo que quiero destacar del matrimonio plural que se menciona, por ejemplo, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando dice que José Smith se casó con 30 mujeres, por ejemplo, no explica por qué, entonces da a entender cualquier cosa. En la época de José Smith, la iglesia estaba organizándose, no estaba todavía definida como lo es hoy en día. Hay muchas cosas que ellos estaban intentando seguir e intentando corregir, y hubo muchos cambios. Entre una de las cosas que pasaba era que muchas mujeres, muchas hermanas de la época, quienes ya estaban casadas con sus maridos no querían seguir a Dios. Entonces, estas mujeres, entendiendo que después de esta vida no iban a estar con esas personas por no seguir a Dios, se casaban por la eternidad con el profeta o con otras personas. Pero eso no significa que el casamiento era para ahora, para esta vida. No significa que eran sus esposas reales, no significa que vivían y que tenían relaciones con ellas, sino que era un matrimonio para después de esta vida, para después, cuando mueran, resuciten, etcétera. No era algo que se aplicaba en la tierra. Pero obviamente, al ver registros de un hombre con varias mujeres en los templos, pensaban que era algo que definitivamente se hacía hoy. Bueno, para empezar, en la época de José casi no había matrimonios en los templos. La mayoría de matrimonios se hacían en casas o a escondidas en graneros o algo así. Es un dato que está registrado y fácilmente lo pueden corroborar. Pero lo que me llama la atención es que habla acerca de las mujeres casadas. Esta es una lista, una pequeña infografía que habla acerca de las mujeres de José Smith, y podemos ver cómo hay muchas menores de edad. Había jóvenes adolescentes, tanto hombres como mujeres. Entonces, si las mujeres querían casarse o debían casarse, podían escoger a alguno de los adolescentes para hacerlo. Y me llaman la atención ciertos casos, como ya dije en mi video pasado, donde José manda a las personas a la misión y mientras ellos están ausentes, toma a sus mujeres. Este caso de Lucinda Morgan, que mientras su esposo estaba en una misión a la cual José lo mandó, ella se casó con José Smith por idea del mismo José. Entonces yo veo un paralelo aquí entre David mandando a Urías a la guerra y José mandando a los hombres a la misión. ¿Para qué? Para quedarse con sus esposas. Ahora, hay otros casos, hay 11 casos donde las mujeres ya estaban casadas con otros hombres y José las toma. En algunos casos se trataba de hombres que habían sido excomulgados, pero a poco que un hombre abandone la iglesia, lo justifica para que otro hombre tome su lugar, para que otro hombre los tome como esposas. Esta es una idea peligrosísima y es una idea en la cual personas como él creen que si un hombre abandona la iglesia, él tarde o temprano tomará a esa mujer como suya, tomará a la esposa de alguien más y la va a hacer su esposa.
Y creo que es de las ideas más horribles del mormonismo. Lo dije en mi video pasado y lo voy a repetir las veces que sea necesaria. José tuvo 34 esposas según esta infografía. Hay lugares donde se dice que fueron un poco más o un poco menos de esposas, y esto fue porque José se encargaba de mantener todo esto en secreto. Aparte de que era algo ilegal, aparte de que era algo mal visto, era algo que no todos en la iglesia conocían. Y él se encargaba de mantenerlo muy oculto porque esto le traía persecución a José Smith. A medida que uno va descubriendo las historias de cada una de estas mujeres, uno se da cuenta de todas las cosas turbias que involucraba la poligamia. Había manipulación, había engaño, había coerción, había muchas cosas que hacían las relaciones entre el profeta y estas mujeres, relaciones desiguales. A lo mejor no les ponían una pistola en la cabeza a estas mujeres para que aceptaran, pero les ponían algo que para ellas era más importante. Les ponían a Dios por delante y les decían, hay dos caminos, el de Dios o el del infierno. ¿Quieres el de Dios? Cásate conmigo. ¿Quieres el del infierno? Dile que no a un profeta de Dios y verás cómo te va en la siguiente vida. Es algo muy, muy delicado que a lo mejor no podemos entender porque hoy las personas que dicen eso, rápidamente uno las puede identificar como charlatanes, embaucadores, mentirosos, pero en ese momento, con el poder que tenía José Smith y con el impacto que las ideas religiosas de José tenían en la comunidad, era muy difícil darse cuenta, era muy difícil desmentirlo en frente de todos. Y a quienes lo hicieron, José se encargaba de llamarlos personas luciferinas, de quemarles sus imprentas, de perseguirlos, no porque odiaran el libro de Mormón o porque dijeran que no vio un ángel, sino porque hacía cosas como esta, tomar a menores de edad, tomar a mujeres casadas, decirles que Dios les mandó que se casara con ellas. Y no tiene sentido. La verdad me gustaría escuchar una explicación más profunda de por qué la poligamia tiene razón de ser. ¿Por qué José necesitaba tomar 34 mujeres, 11 de ellas casadas? ¿Qué no se supone que no debías de codiciar a la mujer de tu prójimo? 11 de estas mujeres ya tenían un esposo, ya tenían una familia, y José separaba a las familias, les decía que se fueran a la misión, y ya cuando estaban en la misión las tomaba. Hoy la iglesia vende la idea de una familia eterna, pero ¿qué familia eterna puede haber cuando José se encarga de dividir un matrimonio, mandarlo a la misión y mientras está lejos decirle a la esposa, ¿sabes qué? Dios me dijo que te tengo que tomar como esposa, que las veintitantas esposas que ya tengo no son suficientes, Dios quiere que yo tenga más. A mí no me parece una idea para nada que venga de Dios. Y les invito a que lleguen a sus propias conclusiones viendo los datos completos, no siguiendo verdades a medias o mentiras descaradas como la persona de este video. No tengo nada en contra de la persona del video, pero creo que sí es importante aclarar cuando algo es verdad y cuando algo es mentira, sobre todo cuando son ideas tan radicales y tan delicadas para la vida de las personas. Hay gente que se preocupa por la poligamia hoy en día, que se pone a pensar, ¿en el cielo mi esposo va a tomar más mujeres o solamente seré yo? En el cielo, ¿con quién voy a estar si mi esposo dejó la iglesia? Estas son ideas que preocupan a muchos miembros de la iglesia, personas de buen corazón que no saben cómo reaccionar al respecto, porque los miembros de la iglesia que hablan de la poligamia se la pasan repitiendo mentiras. El acceso que ellos tienen a información correcta es limitado y se ve como difuminado entre tantas ideas erróneas que se repiten dentro de la iglesia. Lo cree, ¿no? Y es lo que la serie nos quiere mostrar. Yo creo que esta serie lo que busca es usar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como chivo expiatorio para hablar mal de todas las religiones en general, porque lo que da a entender el mensaje es que las sectas religiosas, las iglesias, las religiones, sobre todo judeocristianas, son las responsables de muchas atrocidades a lo largo de la historia. Bueno, este es un dato que está más que comprobado. Las sectas son responsables de muchas atrocidades. En la serie Por mandato del cielo se ven las consecuencias naturales de seguir al pie de la letra las palabras de José Smith, de seguir al pie de la letra las palabras de profetas como Brigham Young, que eran unos extremistas y eran personas que llegaban hasta las últimas consecuencias con tal de defender su fe. Pero bueno, los invito a que vean esta serie y que formen su criterio al respecto, sobre si estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Vamos a adelantarle un poquito para ver las opiniones de esta persona. Veces de todo tipo de fuentes, incluso he visto esta serie también, y conozco lo que ha pasado en esa época de las fuentes originales. Incluso conozco personas que son descendientes de aquellos pioneros que pasaron por muchas injurias y problemas, y no me parece bueno ni me parece bien que se haga una serie contando solo una parte de las cosas. Esto
Bueno, en sus propias palabras, no le parece bien que se haga una serie contando solo una parte de las cosas, que no es el caso de la serie, pero él se encarga de hacer un video contando no solamente una parte de la historia, sino una parte falsa de la historia. La verdad, me extraña que esta gente se dedique a compartir mentiras que fácilmente se pueden tirar abajo con una simple búsqueda en Google. Con una simple búsqueda en Google vas a encontrar fuentes confiables que hablan acerca de la poligamia, que hablan acerca de los censos en la época de José Smith, que hablan acerca de las leyes en la época de José Smith, y que te vas a dar cuenta que lo que ellos dicen es mentira. Bueno, este fue todo el video o las partes que a mí me parecieron relevantes. Por favor, si llegaste hasta este punto, déjame un comentario, suscríbete, dime qué te parece este tipo de contenido o compártelo para que me ayudes a llegar a más gente. Gracias y nos vemos hasta la próxima.